Me gusta ese proyecto porque cambia mucho esa tipología de la cual estaremos acostumbrados de que es una escuela, puede que sea, ¿será que es un claustro? ¿O será que es un patio? O propone algo nuevo. Y ahí nace pues eso que digo yo como esa mano, ¿no? Entonces quiero escuchar más cosas, o sea, a alguno le llamó la atención o dice como me gustaría algo, ver algo en ese edificio que tal vez no veo acá, o tengo una opinión al respecto. Yo personalmente siento que este proyecto genera muchas ambigüedades, muchas cosas sin resolver. Y él mismo admite, el arquitecto que se entrevistó, que van a modificar muchas cosas, no solo por las opiniones de los profesores de la escuela, sino también por las que quieren recoger por parte de nosotros. Al final va a ser muy distinto de lo que vemos en las planchas, pero no sé si siento que el proyecto en la forma en la que se presentó a los estudiantes era bastante ambiguo en muchos sentidos, generaban muchas ambigüedades, eran respuestas inconclusas. Y yo concuerdo con el arquitecto Edgar, ahí no creo que quepan todos los espacios que necesitan las distintas escuelas. Entonces, a mí personalmente me genera mucha duda qué va a resultar al final de este proyecto. Que al final esa idea que ellos tenían, que usted señala, del espacio en el que confluyen todas las escuelas, o se espera que confluyan todas las escuelas, al final va a quedar algo de eso que ellos propusieron en un principio, o finalmente va a ser una idea completamente distinta, como nos señaló el arquitecto Jacome, Sí, eh, Francisco. Francisco Jacome, que al final puede que, y pasa muy seguido, que estos procesos de reelaboración del proyecto terminan por consolidar un proyecto absolutamente distinto del que se entregó en las planchas. Sí, por eso digamos también no queríamos ir directo como a los detalles en la entrevista, por eso preguntamos cuál es la idea, ¿no? O sea, de dónde parte todo, mostrarnos un poco del proceso y surgen, como él dice, esas subideas, ¿no? Del hecho de la vida universitaria, que usted pueda ver en los talleres cómo están trabajando, cómo confluyen el patio de esculturas, etcétera. Son ideas que han, así como tú lo mencionabas, puede que esa idea se pueda solucionar de otra forma, no sé. Pero lo que más me llamó de la entrevista era la disposición del arquitecto de escuchar. Eso fue lo que más me llamó la atención, que no era como él bien lo decía, como no es solo soy yo el arquitecto, no, son más usuarios, son más cosas lo que empiezan a confluir. Por eso la última pregunta, como eh, un consejo para los estudiantes de arquitectura. Realmente es como una triquiñuela, es para ver cuál es la cara verdadera del arquitecto. O sea, ya deje de hablar del proyecto y háblenos de usted, háblenos de cómo usted piensa. Y ustedes lo vieron, muy crítico con respecto al momento actual de la arquitectura en esa manera en que se vuelven los arquitectos protagonistas, ¿sí? Como le roban el telón, el foco de luz a las personas y esas vainas. Entonces, es para, es, es para invitarlos pues a que opinen y digan, me gustaría ver esto en el edificio, o tengo esta duda, cómo resolvieron los talleres bien, porque les vamos a pasar las planchas, les vamos a compartir por ahí en la página de Facebook y también la entrevista para que la compartan en los demás cursos y en los demás semestres, para que se dé la discusión, ¿sí? Esta podría ser pues la primera, ¿no? De muchas, pero es parte de que ustedes empiecen a apropiar y saber que esto va a ser de ustedes, o esto va a ser de todos realmente en un futuro. Entonces, si no actuamos ahora que está rodando esa bola de nieve, que está rodando, entonces no sabremos en qué momento podemos adherirle algo a esa ola, ¿sí? Algún aporte, ¿sí? Porque si los estudiantes nos quedamos quietos, ¿no? Pues puede que nadie mencione, no sé, qué sé yo, o sea, ¿por qué no hay baños en todos los pisos? O ¿qué pasó con las terrazas verdes? Las cubiertas verdes no se ven en el proyecto y son mencionadas dentro de los requisitos del concurso. O sea, pregunten, que esto le va a llegar a ellos personalmente. No sé, a mí me gustaría rescatar que pues la primera vez que vi el proyecto vi sí una muy buena propuesta urbana, muy interesante, pero un muy mal proyecto arquitectónico.
pero me parece que con la discusión y con todo esto que ellos plantean de mirar distintos puntos de vista o distintos puntos, tener en cuenta las opiniones de los profesores, de los estudiantes, entonces me parece que eso va a enriquecer mucho el proyecto y espero que, que llegue a buen término, ¿no? Y también agradecerle aquí al arquitecto, pues sacar tiempo para que la reflexión continúe, me parece que es algo que hay que rescatar porque esos espacios hasta hoy no se habían visto, ¿no? Dime. Pues hay dos cosas. Uno, antes que nada, yo sí necesito manifestar un poco mi preocupación porque me siento consciente de lo que decía David, que el edificio deja muchas ambigüedades. Pero realmente no siento que ese sea el problema, sino que el arquitecto en la entrevista, a medida que hablaba, decía como, sí, nos estamos preocupando porque el edificio sea funcional y que resuelva urbanamente una condición del lugar y de unos edificios, pero no tiene ninguna no tiene ninguna apuesta por el futuro y creo que la crítica que hacía el arquitecto es muy válida. Es decir, ellos son, y creo que también se contradice un poco en su discurso, porque dice como, listo, nosotros creemos que es importante en la vida universitaria que se choquen, como se encuentren diferentes disciplinas. Y listo, pues uno ve un taller ahí como subterráneo y me dice, oiga, chévere sentarse a comer el almuerzo calentado ahí, súper rico, pero ¿qué pasaba realmente en el edificio anterior? Por ejemplo, que uno tenía sus talleres arriba, se venía economías, matemáticas, ingenieros, estadística, en la cafetería, pero uno bajaba, pedía una pizza, se subía, comía en el taller y chao al amigo. Es decir, y eso creo que incluso se fortalece más en esta propuesta. Como que siguen diciendo, se tiene que haber una interdisciplinaridad en el trabajo, se tienen que encontrar, pero acá que no, para que sea el personaje especial. Y entonces, y bueno, bajo esa medida lo único que yo le como rescataría como posibilidad de mejora es esos pequeños, no sé cómo llamarlos, esas ventanas que creo que se ven mejor en otras. Sí, como un nicho, yo no sé qué carajos es eso, pero, perdón la palabra, pero digamos que creo que en algún momento habían dicho que eso pensaban ser unos puentes que conectaran los bloques entre sí, pero también hay que tener, y creo que se nota demasiado que estas personas no conocen el ambiente de la universidad, y es que si se hace un puente entre bloque y bloque, los de seguridad dicen como no, es que la gente va y se suicida allá, entonces no podemos salir, porque eso pasó en el CIT. Pero entonces, ¿cómo convertir un puente que no sea simplemente un callejón sin salida al medio del aire, sino que sea un lugar habitable en donde los estudiantes se encuentren y digan, oiga, es que voy a almorzar allá, porque allá es donde me puedo sentar, porque allá no me da un resfriado si decido sentarme, y que tenga una visual muy simpática del resto de los espacios que hay en todo el proyecto? A mí me parece que sí, y los señores saben hacer arquitectura, pero sinceramente no siento que ellos sepan para qué están haciendo ese edificio. Que creo que además es algo que pasa mucho todavía, en la forma en la que se están formando, valga la redundancia, las nuevas generaciones de arquitectos. No es solo cuestión de hacer un edificio, porque digamos uno dice, no, es que esa plazoleta sí es bajada, y entonces el nivel freático, y entonces eso va a inundar y va a ser la catástrofe existencial de todos. Hay sistemas tecnológicos en los que se puede arreglar eso. Pero ¿para qué estoy haciendo una plazoleta inundada? Pues deprimida. ¿O para qué la estoy subiendo? Si realmente responde a... No es dejar que en el futuro mirar si la gente se apropia de eso, no. Es dejar indicios para que la gente diga, oiga, tal vez sea muy agradable estar acá. Y realmente se puedan hacer en la realidad. Hay una pregunta. Me queda una pregunta. ¿Hay alguna idea, algún motivo porque el edificio sea como de ese carácter tan introvertido, como que todo funcione hacia el centro? O vaya hacia un patio interior y no se abra un poco más hacia lo que pasa alrededor. No sé si hay algún motivo para eso. Pues yo no sabría responderte de primera mano, pero para mí no se me hace tan introvertido, a decir verdad. Realmente está abierto
por todas partes, hay ingresos por... O sea, no es que haya ingresos solo hacia el centro, no, hay ingresos por toda, casi que por estas Pero la fachadas. mayor parte de la actividad está... Ah, la actividad en el centro, sí. No sé. Pues es el núcleo del cruce de ejes de transición, pero más allá de eso. Yo creo que ellos entienden una interdisciplinaridad solo entre la facultad de artes y no también al resto. Solo la facultad de artes. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ahí, que si bien el edificio se abre y abre visuales hacia distintas partes del campus, me parece que se toman como algunas decisiones arbitrarias, que son, por ejemplo, y que él lo menciona en la entrevista, que es un cruce de caminos, pero entonces en ese cruce de caminos que la gente solamente busca circular, él impone un puente ahí que no habría necesidad. Lo otro es que si hubieran conocido realmente el edificio, cómo funcionaba, hubieran sabido la importancia que tenía la Plaza Lenin para nosotros. Y él ahí como que intentan crear una supuesta plaza hacia la parte de ciencias e ingeniería, pero es una plaza que se disuelve porque además está junto a un parqueadero. La plazoleta al interior de los edificios no funcionaría porque, o funcionaría pero para una cantidad de gente más limitada o más para la gente que estudia en estos espacios, pero no para el resto de la universidad, ya que se empieza a mirar solo como hacia el interior del Y es edificio. introspectivo. Sí. Exactamente. Y pues digamos ahí en una de las gráficas justifica un poco la ubicación de los volúmenes, pero realmente son tensiones arbitrarias también las que se encuentran. Si uno se pone a mirar, como que las tensiones no salen de los caminos, sino que salen de la esquina de algún edificio y la llevan a la esquina de otro edificio, pero que en la práctica uno no encuentra sentido en esas tensiones. Y las tensiones no solamente, o sea, si bien son una herramienta de diseño, deben tenerse en cuenta desde lo funcional. Entonces, todo ese discurso que él plantea, que es bastante correcto, con el que estoy de acuerdo, creo que no lo materializan en la propuesta arquitectónica. Sí, ese es el problema, pero pues ya están en camino de resolverlo. O esperamos que lo resuelvan, ¿no? Sí, ahí entra otra vez conmigo. Entonces, ese no va a ser el producto final, sino Exacto. el producto final va a ser algo completamente distinto a lo que vimos en la entrega del concurso y en la elección de ganador. No, y teniendo en cuenta un poco la realidad por la que atraviesa la universidad, que no hay presupuesto, entonces pues esto se va a alargar y habría la posibilidad de que nosotros como estudiantes podríamos participar más en el diseño, o sea, los cambios que se podrán hacer en el edificio, porque la reunión que él menciona ahí, pues la verdad que yo nunca supe cuándo fue la reunión, no la convocaron y seguramente le dijeron solo a algunas personas como venga y participe y denos su opinión, pero la mayoría no estuvo ahí. Pues yo lo que entiendo es que, digamos, como vimos todos en las propuestas, esta era como la que tenía como menos acabado. Y yo creo, pues como habíamos hablado con otra gente, es que tenían la intención de que el producto final se pudiera modificar. Digamos, los otros tenían como estaban muy concretos en las terminaciones o tenían como muchos detalles técnicos. En cambio este, pues como vemos en las fachadas, por ejemplo, parecen como cubos inacabados, y lo mismo la propuesta y la estructura y todo lo que vemos como que tiene la posibilidad de que se pueda cambiar. Entonces no sé si eso es bueno o malo, ya que nos muestran algo que quieren mostrarnos, digamos, que es bueno toda la circulación y los cruces y querer como volver la escuela más abierta, pero si la intención en realidad es como venir a cambiar todo al final, eligiendo como el proyecto menos acabado, pues es como contradecirse. Y pues también me parece lo que decían, que las relaciones que establecen, digamos, para la creación del edificio no son las adecuadas, como que cogen como decía el otro compañero, no tienen en cuenta los ejes ni los edificios que son, sino como que desatienden la ubicación, digamos, del espacio y de las preexistencias, y como que las vuelven hacia otra parte. La plaza la ponen hacia el otro lado, ponen mirando el edificio de economía, o sea, como que abren otras cosas que no estaban antes en el edificio de arquitectura, que tenía como más centro hacia música y hacia el de bellas artes.
como hacer totalmente lo contrario. Sí, digamos, siempre ha habido una tendencia, pues en lo que nos han enseñado y en el tema recurrente del lugar, que es como la relación con el vecino. Entonces siempre se habla de que la arquitectura debe responder al edificio de al lado, pero jamás se dice la arquitectura debe responder a la gente de al lado. ¿Se me va a entender? Entonces no se entiende muy bien cuáles son las relaciones de usuarios en los edificios, sino que se habla de una arquitectura existente como si no hubiera nadie que la habitara, ¿sí? Entonces, ese es un problema general en taller realmente, en donde cuando ustedes les dicen como haga un plano de localización, hábleme de su implantación, etcétera, 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 todo empiezan a trazar eso, ejes axiales que me dirijan, que me hagan sentir súper guau, porque estoy entrando en un sitio y qué chévere. No, cuando usted se sienta en el lugar realmente y pasa 2 días o un día seguido ahí sentado, observando, sintiendo el aire, viendo si llueve, cómo es el clima, por dónde entra el sol, quiénes son esa gente de artes plásticas que están ahí, quiénes son esas personas, por qué se posan en el parquecito al lado del conservatorio de música. Cuando usted empieza a darse cuenta cómo están utilizando el espacio, cómo son realmente los sitios, usted ya deja de hablar de planos de localización, planos de implantación de acuerdo a arquitectura existente, y empieza a hablar de planos de relaciones humanas. ¿Qué hace yo? ¿Cómo grafica eso realmente? ¿Sí? ¿Qué es el problema que yo veo actualmente? Entonces, pues sí, muchos se dan cuenta de eso. Digamos, ahí ustedes los esquemas, y lo que me dio la forma fue la visualidad, ¿sí? La fragmentación fue lo que, esa visualidad y esos ejes fueron lo que me fragmentó. Pero no se habla realmente de eso, de esa relación humana del sitio, que es muy importante. Entonces, a eso voy, como un poco. Me gusta lo que dice Laura, de que antes llegaba mucha gente de economía, de ingeniería, de artes plásticas, de todo el mundo llegaba a ese edificio a almorzar. Eso es impresionante, o sea, gente de otras carreras. Se acaban la pizza. ¿Cómo? Se acaban la pizza. Se acababan la pizza, los tamales, espagueti, etcétera, todo lo que había ahí. O sea, no era por decir que el restaurante era muy bueno, sino el lugar, el espacio era muy bueno. Y ustedes veía gente que subía a los talleres a comer. Y le preguntaban, venga, pero usted, ¿por qué está comiendo? Usted no es de acá, ¿qué está pasando? No, es que ustedes tienen mesas, ustedes tienen un espacio agradable, etcétera, etcétera. A la gente le gustaba eso. Y si realmente esto no fuese un edificio de las artes y que se vuelve una introspección, como muchos dicen, de hablemos de solo artistas, hablemos de esa interdisciplinariedad del diseño, y etcétera, etcétera. No, hablemos de que tal vez el edificio de la Facultad de Artes era uno de los pocos de la universidad donde se podía sentar y conversar y vivir y dialogar en un espacio de creatividad constante, que ahorita no se ve ni en el Sindú, ni se ve en el polideportivo, con toda esa amalgama de cafetería central, de gente trotando al lado de uno. Uno dice, ¿qué es esta vaina, viejo? Y que lo envían a uno al CAN, ¿no? A recibir a los de medicina que están a punto de echarnos a nosotros, porque esos sitios del CAN son de ellos. Y como bien patrón que busca su territorio, nos van a ir echando poco a poco. Yo les preguntaría a ustedes actualmente, ya que no tenemos edificio, etcétera, ¿qué piensan de que el decano nos esté volviendo al CAN? O sea, la política que el man estaba planteando muy bien era de retomar al campus. Nunca dijo volver al campus. ¿Quiénes? Pues los administradores. Ya cogieron cuántos pisos, o sea, están en el segundo piso del Sindú, cuántas oficinas ya no hay ahí, que antes eran salones. Entonces les pregunto, ¿será que ahí estamos devolviendo al campus o estamos volviendo al CAN? Porque muchos talleres, los talleres siguen en el CAN, y eso es un problema. Estructuras, construcciones, los están enviando allá. Entonces, ¿por qué no pensamos un poco, tal vez, ok, si realmente quisiéramos un edificio, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos retomar nuestro campus? Ya que no vamos a habitar toda la carrera en ese edificio, ¿qué queremos para las
generaciones futuras, como dicen por ahí? ¿Qué queremos que esa gente habite? ¿Qué queremos que esa gente huela? ¿Que esa gente experimente? ¿Sí? Eso les hago, esas preguntas. Dime. Bueno, pues, un poco lo que decía el arquitecto, es que a mí me parece que no se tomaron el tiempo necesario como para entender la universidad. Sí, o sea, que hayan hecho algunas visitas a ver el lote en sí, es bien, pero me parece que no se tomaron el tiempo necesario prudente. Porque comenzando con lo que decía de que las propuestas que le hicieron de que haya más verde en la universidad, o sea, si algo que caracteriza a la universidad es que además de Ciudad Blanca es la ciudad verde, ¿sí? O sea, que quieren hacer performance en las plazas duras, bien, pero, o sea, me parece que no, o sea, yo cuando veo el render perfectamente me imagino la ciudad empresarial de San Dura llena de 26, parece que eso, no, Dime. me parece que es parte de eso. Es que me parece que acá se puede entrar en una discusión más de que si este proyecto es el mejor o no. Es una buena oportunidad para hablar de diferentes tipos de arquitectura. Y es esta arquitectura, que es una arquitectura correcta, ¿sí? Hecha por un desarrollador, o sea, ahora lo entiendo un poco más porque yo no sabía qué proyectos tenía AIA. Puede ser efectivamente la ciudadela de Sarmiento Angulo, o puede ser un centro comercial. Ahorita estaba pensando, eso es un centro comercial, puede ser, esa es la imagen de un centro comercial. ¿Sí? Eso puede ser Unicentro, no sé, el próximo Unicentro en Cali, además porque funciona muy bien bioclimáticamente, un patio abierto, etc. Digamos que es una postura, y es una postura de un buen arquitecto, tanto así que se da para que pueda hacer lo que hace, para organizar, y de pronto sale un buen proyecto que beneficia a todo. Pero digamos que la apuesta que nosotros hicimos es, si se va a hacer una facultad de artes, ¿qué tiene que decir la Universidad Nacional respecto a la arquitectura a través de ese edificio? ¿Sí? No se trata de resolver un proyecto cualquiera, y ahí sí me salgo un poco de esa posición neutra que debe tener un arquitecto, que de pronto planteaba el arquitecto que estaba en la entrevista, sino nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que ser propositivos. ¿Sí? Me acordaba de unas conferencias que hubo cuando yo estaba en primer semestre acá, que invitaron a las vacas sagradas de la arquitectura, que ya están muertos casi todos, a Robledo, a Triana, a Salmona, y estuvo hasta Simón Vélez. Y me acuerdo, por ejemplo, Simón Vélez decía cuál era la razón de ser de un arquitecto. Decía, la razón de ser de un arquitecto no es hacer la vivienda, porque nadie es tan tonto como para no poder hacer su casa. La razón del arquitecto es la arquitectura sagrada, porque hay que hacer la arquitectura de Dios. ¿Qué tiene que decir un hombre respecto a la arquitectura de Dios? Y el mismo Louis Kahn lo decía. La arquitectura, digamos que la evolución humana es la institución, y el arquitecto debe responder a las instituciones. Si una persona X no tiene todas las herramientas para diseñar una edificación para una institución. O sea, los arquitectos en el fondo estamos hechos para hacer las instituciones y para dar un mensaje a través de la arquitectura que hacemos. Yo creo que independientemente de que si esta es la mejor propuesta o no es la mejor propuesta, sí sería interesante que ustedes iniciaran un debate sobre de qué arquitectura estamos hablando, no solo con este concurso. Ahorita ha habido concursos muy polémicos como el de la Cinemateca, no recuerdo cuáles otros, últimamente hay unos concursos, y se genera polémica. Él hablaba ahorita de las bibliotecas, se debería hablar más de qué arquitectura hay, cómo vamos como sociedad, como las instituciones, qué queremos representar a través de la arquitectura y los edificios. Eso, yo creo que ese es un debate que ustedes pues tienen el espacio para comenzar a hacerlo. Pueden arrancar con la Facultad de Arte, sería muy interesante escuchar a todos los arquitectos y hablar de su arquitectura. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje a través de esa arquitectura? Porque construir, pues hay muchas constructoras que tienen muy buenos arquitectos y pueden hacer proyectos buenos. Pero ¿cuál es la arquitectura? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué queremos decir con la arquitectura? Porque si no, digamos que esa es la oportunidad que yo veo en este momento. ¿De qué arquitectura estamos hablando? Dice el profesor.
¿No? ¿No? Ah, yo, ¿no era profe? El otro, Mauricio, que está cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños, Mauricio. Debemos llamarlo, que cantar. Ah, qué mal. Pero sí, ¿de qué arquitectura estamos hablando? Si el debate fuese ese, sí, yo pensaría en una arquitectura que nazca de estudiantes, que es lo que queremos, ¿sí? Que es lo que quieren los estudiantes que cuando hablan de arquitectura, ¿no? Yo pensaría mucho en el tema de... Dime. No, es que con respecto a lo que decíamos, de qué arquitectura estamos hablando, cuando iba a las canchas, cuando tú me dijiste lo de esa columna, después la detallé y es un sistema constructivo casi que dominó. Ese sistema constructivo se usa desde los 40, ¿no? Es una arquitectura que es moderna y lo que tú comentabas cuando estábamos hablando que pues, esa es la arquitectura que responde a la arquitectura del 2015. Entonces, pues yo veo como en ese proceso, digamos, de fachada y de composición de estructura, un poco quedado eso, ¿no? Si la Universidad Nacional quiere mostrar como una facultad que es sólida, que es innovadora, y lo que hace es darle, digamos, el concurso a una propuesta que responde eso a, pues sí, digamos, al entorno, a la parte, digamos, de la modernidad de la arquitectura en la Universidad Nacional, pues no va a una arquitectura del 2015, ¿sí? No responde, digamos, a eso. Yo cuando hablé con Mauricio, él me comentaba que tenía un planteamiento estructural mucho más complejo, mucho más de nuestra era, ¿sí? Con de estructura en metal, con algunas cerchas y con menos puntos fijos, dando algunas posibilidades distintas que digamos en esta propuesta no se dan. Entonces, cuando tú hablas de qué arquitectura estamos viendo, yo digo que es una arquitectura que se quedó un poco, digamos, no sé, en lo trasnochado que es la modernidad. Ante todo nosotros somos proyectistas y pues además del objeto como está construido y de la forma como está construido, en el concurso había que tener en cuenta un proceso que está construyendo la universidad es cómo se va a hacer el desarrollo de su infraestructura y cómo van a ser las relaciones nuevas. Este proyecto precisamente está respondiendo a un eje transversal que va a atravesar la universidad. Entonces, si bien es importante el eje de las artes, es importante también entender que va a haber un eje más importante en la universidad, que es el que va a atravesar, que arranca desde el Agustín Codazzi y remata en el edificio de Salmona. Es un eje que va a tener una ciclorruta, que va a tener una alameda. Entonces, el edificio también tiene que pensar, cualquiera que sea el concurso, es en los procesos futuros. Nosotros somos proyectistas, antes que diseñadores y escultores, ¿sí? Digamos, son temas de concepto que, o sea, la profesión es mucho más amplia que unos ejes o que cómo se moldea el edificio. Sí. Hay que hacer unos planteamientos de pensamiento y casi sociológicos. Dime. Me parecía interesante lo que decía la compañera acerca de esas relaciones que se van a dar en el edificio. Y en las planchas y en lo que les decía, era como queremos que se integren las artes viendo cómo trabajan los otros. Pero entonces ahí es como, ¿qué relación de verdad hay entre una persona que estudia cine y que estudia arquitectura? Que él vea cómo yo cuelgo las planchas o cómo yo dibujo mi plano, si no podemos estar juntos para discutir algo que él tenga para decirme, ¿sí? Que pueda aportar a mi manera de proyectar, u otras personas que pasen por ahí. Lo que decía el invitado Gabriel me parecía súper importante, que nos decía, oye, yo no concibo una proyección de un edificio sin la intervención de un economista, de muchas otras disciplinas que no son de artes y que aquí no veo espacios como que se puedan dar esos encuentros de discusión como, oiga, ¿usted qué está haciendo? A mí me parece tal cosa, que pueden de pronto generar dudas e inquietudes a la hora de estar haciendo un plan, generando un proyecto. Digamos, yo quería rescatar un poco como, bueno,
relacionando un poco con la pregunta anterior y este tema que estamos hablando de la nueva arquitectura, yo creo que a nosotros nos va a tocar arreglar todas las embarradas que están sucediendo ahorita. Yo la verdad. Y en esa medida, yo creo que nosotros vamos a tener que aprender a hacer el ejercicio anterior, ya como viendo un problema tal vez para nada proyectado, pero que resolvía algunas situaciones del momento en el que se desarrolló tal edificación. ¿Cómo nosotros en serio en el futuro adaptaríamos ese edificio que sea o no que se vaya a hacer así? ¿Cómo hacemos para que realmente sea un proyecto a futuro? Y bajo esa visión, yo tendría otras dos observaciones que se le podrían hacer al edificio, que incluso si se construyera así literalmente como está, se le podrían arreglar. Y uno es la prerelación del espacio blando y la actividad que se resuelve, que se desarrolla en el espacio blando sobre el espacio duro. Porque, por ejemplo, creo que alrededor de toda la universidad, cada edificio como que intenta hacer su nichito duro y que se vuelve un poco más masivo en la plaza grandota de CIT, pero que solamente son en situaciones extraordinarias cuando hay protestas, bueno, eso no es tan extraordinario, pero cuando hay encuentros como de los egresados, que yo no sé qué, se organizan en las plazas duras tales eventos. Pero sin embargo el día a día, y lo que a mí me parece muy romántico y enternecedor de la universidad es que, digamos, cuando hay malabaristas y hay como estas actividades un poco más del día a día en la universidad, suceden es acá en la playita, que es que incluso viene gente por fuera de la universidad a simplemente pasar, entonces echarse en el pasto, y el edificio resuelve muy bien las condiciones duras del entorno, pero a la universidad le afecta más, y a las personas que vivimos día a día en la universidad nos afecta más el cómo se resuelven las áreas blandas. Entonces, que digamos, si el gran bosque que contiene música se pierde a veces porque hay inundaciones y uno ya no tiene en dónde irse a leer debajo de un árbol, porque no se podría resolver eso dentro de esa propuesta que ya se plantea, si está creando unas nuevas zonas verdes que no están estudiadas, no están planteadas, y que simplemente, bueno, ahí veo que se les... Ah, no, ese es otro tema. Pero que sí, se podrían es crear que el espacio blando sea lo que hoy es que el espacio blando en la universidad se habita, pero no se diseña. Entonces, ¿por qué no hacerle eso a este nuevo edificio si todavía le están tratando de hacer algunas salvaciones? Pues eso creo que sería un buen punto para trabajar. Y el otro también es que cuando estuvimos estudiando las planchas un poco, y algo que sucede también al interior, o al menos que se tiene la intención que suceda en los grandes bloques de los edificios, es que se tengan unos vanos, pues como un vacío ahí, ¿qué sucede? Pero si decimos como, bueno, el programa no cae ahí, obviamente va a tener que ampliarse los bloques van a tener que ampliarse, y entonces la relación vertical que podrían tener los vanos entre piso y piso, y para amortiguar un poco lo oscuro que pueden ser algunos espacios internos, pues tendría que aumentar su importancia, y podría tener un potencial como de comunicación y de circulación vertical también ahí. Creo que esas dos cosas. Como que si nosotros vamos a tener que arreglar la arquitectura que está pasando ahorita para adecuarla a lo que suceda en el futuro, y que aún así sea más vigente muchos años más allá, creo que ahí hay que aprender a leer las pequeñas cualidades que de pronto no son muy fuertes en este momento, pero que se podrían rescatar. Pues es que yo escuchando, creo que hay como bastantes inconformidades y también como ganas de proponer. Entonces me parece que, ¿por qué no proponerle desde este espacio al decano y a los ganadores del concurso un espacio en el que nos encontremos pues todos los estudiantes y profesores de la facultad o trabajadores, en el cual podamos participar y
generar discusión no solo en torno al edificio, sino pues en torno también al papel que está teniendo la Escuela de Arquitectura en este momento. La escuela y la facultad. Sí. Porque a mí me causa pues mucha curiosidad cuando decimos la integración de las artes, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que realmente es eso? O sea, cuando dicen cómo me gustaría hablar con el cineasta, me gustaría hablar con el de diseño gráfico, etcétera, etcétera, son conversaciones de pasillo. Pero ¿cómo realmente condiciona eso? Porque yo podría afirmar que evidentemente en el patio se darían conversaciones. O sea, pero ¿cuáles son esa integración que ustedes hablan? Porque yo pienso personalmente que no deberían existir ni siquiera tantas escuelas. Debería existir una escuela de diseño y una escuela de bellas artes, punto. Y ahí se desenglosa cine y televisión, ahí se desenglosa artes plásticas, ahí se desenglosa música. Y en la diseño industrial, diseño gráfico, arquitectura y otros, y sus variantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esa integración de la que ustedes hablan no se da solo en los pasillos, creo yo que se debe dar también en los pensums, ¿sí? Ustedes cuando piden una doble titulación no les están homologando nada, a pesar de ser de la Facultad de Artes. Vaya usted a ingeniería, no, quiero hacer ingeniería mecánica con ingeniería mecatrónica. ¡Fu! Ya tiene mitad de la carrera hecha, viejo, de ambas. Cambio usted cuando pide acá de, yo no sé, de artes plásticas a arquitectura, no le van a homologar nada. Realmente no le van a homologar nada, siquiera las electivas. Pero, ¿cuál es ese pensum, no? Y ahí va como la discusión real, porque yo creo que, como el arquitecto decía, no es tanto de si esta arquitectura es buena o no, si el patio me gustó, si el patio era cuadrado, circular, no sé. Pero yo diría, ¿cómo va a funcionar eso? Y yo diría, sí, si esto lo llegan a construir, ojalá no fueran edificio de arquitectura, edificio de diseño, edificio de cine y TV, edificio tal, no, sino acá está ocurriendo algo, llámese expresión visual, alguna vaina así, acá está ocurriendo materialidad, acá está ocurriendo administración, váyase para el sótano, no sé. Pero están ocurriendo son cosas, están ocurriendo experimentaciones, está ocurriendo lo que realmente es una escuela. No venir acá y estamos discutiendo entre arquitectos, solo veo a los dos filólogos, mis muchachos. Pero no veo eso mismo, o sea, cuando queremos realmente una facultad de artes, no es el edificio, es las personas que lo van a habitar. Y si hablamos de que queremos integración, entonces hablemos un lugar donde se celebren todos los semestres las artes, donde se puedan ver esas interacciones realmente. Yo propondría ese salón de estudiantes, ¿no? El nuestro, el que nosotros tengamos la llave, ¿sí? No nos toque pedir permiso. El nuestro, el que nos lo apoderamos, porque ahí vamos a habitar. ¿Sí? Yo hablaría de esa reformación de pensum, no de esas escuelas fragmentadas, porque se lo juro, va a llegar cine y TV y aún así no nos vamos a charlar tanto si uno viera clase de cine y televisión como muchos están viendo ahorita, pero eso es el tema del pensum. Entonces, ¿cómo pensamos esa facultad de artes y cómo la vamos a pensar a un futuro? Porque si queremos tocar ese sueño de pronto un edificio, lo podemos empezar a tocar desde ahora, si realmente llegamos con una propuesta de qué es una facultad de artes, qué es lo que queremos como educación. Dime. Escuchándolo, yo le apostaría no a encerrar todas las necesidades de un programa en un edificio, sino que el estudiante necesariamente tuviera que desplazarse de un edificio a otro. Exacto. Cosa que no tengo que dar asignatura, pues me desplazo del edificio de arquitectura. Sí, un edificio de teoría e historia, uno nunca sabe, ¿cierto? Evidentemente concuerdo con ustedes, el simple hecho de tener un edificio no va a cambiar el programa académico, no va a cambiar la forma en la que se está impartiendo la educación, pero tal vez podría ser una apuesta interesante el hecho de que no se concentraran todas las actividades de determinado programa en un solo edificio, sino que los estudiantes tuvieran la necesidad de desplazarse de un lugar a otro
Y por ahí en los pasillos, en los lugares de encuentro, donde charlamos con estudiantes de otra escuela, donde llegando al salón en determinado volumen, yo el trabajo a ese estudiante pregunto qué es, qué está haciendo. Esa podría ser una apuesta interesante que podemos decirle a ellos que la tengan en cuenta en alguna medida. Igual, eso pasa de alguna manera, sí, digamos, la gente de artes plásticas tiene clase en diseño gráfico, por ejemplo. Entonces tienen algunas clases donde como dice David, se movilizan, van hasta allá, tienen como algunos amigos que conocen la inducción o que se van presentando, y me parece que ellos sí tienen una relación un poco más interdisciplinar, lo que son artes plásticas y diseño y un poco de industrial. Aunque a veces pasa, por ejemplo, nosotros compartimos los talleres con los de diseño industrial. Y exacto, no pasa esa amistad, no, es terrible porque ellos invaden el salón, hablan, hacen desorden, no quieren escuchar clases, y no es que uno no los quiera, es que a veces la convivencia es complicada. Entonces, pero yo cambio la idea, que eso ya es más cosa de cultura que... Sí, no, yo no estoy diciendo que esa posibilidad no se haya, sino que a pesar de que sí podríamos proponer no sé, desplazamiento de zonas, tiene que haber una parte como específica para generar un poco de propiedad de cada escuela. No sé, habría que combinar las dos cosas. Pero digamos, pues, o sea, yo sí he entrado muchas veces y he visto gente industrial trabajando, no cuando voy a estar en clase, pero sí como, estamos en un salón ahí en el poli, y oigan, ¿ustedes qué están haciendo? Y si es chévere como, oiga, explíqueme eso. Y uno de pronto les dice, oye, ¿y por qué no hace esto así? O uno puede decir cosas pues, que de hecho no sabe, pero de pronto le sirvan a esa persona, o uno también trabajando y llega gente industrial, bueno, ¿y eso qué es? Y eso es chévere, y por eso me parece súper interesante esos salones de estudiantes como, oye, talleres simplemente para trabajar, no donde haya clase, sino donde la gente pueda trabajar. Muchos estudiantes de arquitectura, de artes, de industrial necesitan un espacio para trabajar y no que estén trabajando y llegan, qué pena muchachos, tenemos clase fuera, que Entonces si no están los planteados. Sí. Parte del concurso, si no estoy mal en esta propuesta, son los del primer piso. Sí, hay varios que son dedicados a trabajo. Estos son, creo que los talleres de trabajo. Pues yo tengo que decir, soy de primer semestre. No. Sí, por eso no tengo una idea muy clara de lo que era antes. Digamos que con lo que ustedes dicen, pues sí, me da como esa nostalgia, esa alegría de lo que pasó, pero ya no es. Estar en el CAN es lo contrario, es una tristeza diaria, porque simplemente es un espacio que no dan ganas de trabajar, que no dan ganas de interactuar con las demás personas, y el aislamiento es forzado. Sí, nosotros ni siquiera tenemos la oportunidad de decir no me gustan los de diseño industrial y no voy a estar con ellos. A nosotros nos obligaron a separarnos, sí. Pero yo sí opino que esa integración, por ejemplo, de clases de teoría juntos, que según los profesores de proyecto antes era así, la historia del arte era para todos los que estudiaban artes, no solo para los de bellas artes, y se generaba un campo de discusión muy ameno, porque se podía ver el punto de vista de todos, algo así como acá, que debemos también, pues hablamos arquitectos, pero también están filólogos. Hay físicos, hemos visto de cine y televisión, de estadística. Me parece El doctorado también. Sí, muy chistoso. uno que se especializa en el Amazonas. Sí. Me parece que esos espacios son los que se deben crear con una propuesta muy interesante de edificios que sean más para todas las artes, lo que decían, de esforzarse para ir al otro edificio a tener una clase. Me parece muy interesante la propuesta que todos estamos haciendo acá, es una crítica constructiva, pero me impresionó mucho lo que dijo él en la entrevista: esto no es democracia. Acá no se aceptan decisiones, acá no vamos a decir que bueno, se puede correr la puerta, ¿por qué no? Esto no es democrático. Me preguntó, bueno, esto tiene que ser una propuesta estructural para llegar hasta esas instancias, y después, ¿qué va a pasar? Después dominaremos el mundo. Son dos cosas. Uno,
pues como para no perder la idea que decía, es que también yo creo que se ha confundido mucho el término democracia, que a mí me parece como algo manipulador, porque lo voy a decir así. Decir que acá todos estamos opinando de dónde va la puerta. ¿Sí? Yo creo que acá nadie está diciendo, no, a mí no me gustan las ventanas de 2 metros de alto. No las tengo. No, pero también es decir, como venga, hay cierto tipo de relaciones y de actividades que suceden en la universidad y que al menos bajo esos estándares hay cierto consenso. Obviamente no vamos a llegar al punto, porque a mí me parece un poco utópico también decir como un día todos seremos felices, pero que sí se puede decir como hay un espacio en donde todos nos podemos sentar y decir, venga, acá me siento bien. Y eso va al segundo punto que creo que también a mí me suenan mucho los talleres así, es que yo ahorita estoy en octavo mal semestre contado de arquitectura, pero... Te quitaste unos años, ¿eh? Sí, unos años de encima. Pero digamos, a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo de los semestres, es que cada persona tiene unos métodos de trabajar diferentes. Y entonces me he encontrado con gente a la que le gusta escuchar música como clásica cuando está haciendo talleres. Digo, no, si yo escucho música clásica, me corto las venas con esto, porque me da mucho sueño y no puedo dormir. Pero en cambio hay otra gente a la que le gusta estar muy debajo de la luz del sol y estar escuchando como, no sé, viendo novelas mientras hace maquetas. Y estos diferentes tipos de trabajar, creo que también sería muy interesante verlo en un solo espacio de taller. Es decir, digamos, pasa mucho en el poli que todos dicen como, no, me toca buscar el enchufe, entonces ahí es donde se hace la gran mayoría de gente trabajando en computador, y los que no necesitan el enchufe están como al otro lado del salón, llenando de arcilla las mesas. Pero ¿por qué no se puede hacer un espacio en donde ese tipo de organización sea un poco más consciente? Digamos, si hay alguien a quien no le gusta trabajar muy a la luz del sol, pueda hacerse en la penumbra del salón y aún así pueda disfrutar de una vista muy agradable. ¿Por qué no hacer que, si todos necesitamos un enchufe, pues que entonces a lo largo de todo el salón haya cómo hacer esa flexibilidad de la, pues porque no, o al menos yo no veo que vayamos a dejar de utilizar el computador para mañana, sino que muy al contrario se va a hacer mucho más recurrente, e incluso a nosotros ya nos ha pasado que hay momentos en los que necesitamos una gran pantalla para trabajar en grupo de diferentes personas. Entonces, ¿por qué no hacer un poco más flexibles los espacios? No solo en el sentido de que se puedan desarrollar diferentes actividades, sino que sean diferentes actividades al mismo tiempo. Entonces, que haya una amortiguación acústica lo suficientemente adecuada para que yo no tenga que estar como alzando la voz por encima de la persona que está al otro lado del salón, sino que se pueda estar trabajando en diferentes cosas al mismo tiempo, en el mismo espacio, pero en diferentes condiciones y en diferentes ambientes. Entonces, resulta que es muy bonito. ¿Alguien más? Qué horas son. A mí el proyecto que se alcanzaba medianamente me pareció interesante, que a pesar de que ellos unificaban todo, de igual forma no se dejaba como el ambiente verde, como el ambiente de esparcimiento, por decirlo de alguna manera, que estaba como entre interno y externo. ¿Sí? O sea, el hecho de que fuera un edificio no implicaba que ese edificio iba a ser totalmente cerrado y manipulado para que solo hubieran aulas, sino que dentro de eso también pasaban cosas distintas a lo que es solo taller, solo teoría, sino que también había cierta convivencia. Entonces digamos que son como los dos puntos distintos. Él entiende como el edificio como el espacio donde no solo se estudia y se llena cuadernos y se hace maqueta, sino también el espacio donde se convive. Esto lo cual aquí lo vieron como un punto externo al edificio, que hicieron como el intento, pero igual no son las mismas sensaciones las que producen un espacio verde acoplado a lo que es la universidad como tal. Y aquí lo vieron como algo totalmente técnico, totalmente manipulado, por decirlo de alguna manera, pues a lo que es la empresa como tal. O sea, son cosas supremamente técnicas, por decirlo de alguna manera, que se realizan en masa. Esto podría pasar, si no queda como proyecto de Facultad de Artes, lo que decían ahorita, lo pueden reutilizar como proyecto de cualquier otra cosa.
Entonces digamos que no está totalmente pensado como proyecto de universidad. Ya. Pues muchas cosas realmente, pero lo que me queda sonando es que realmente sí podemos al menos hacer, como dicen, un statement, una declaración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Aquí uno de los compañeros decía como busquemos hacer como una discusión con los ganadores, con el decano, todos juntos como facultad, que no sean solo los de arquitectura hablando del objeto, sino de las demás necesidades de las demás escuelas, ¿sí? Eso podría hacerse, ¿no? Si nos ponemos pilos, hablamos con el decano, yo les voy a enviar todo lo que ha salido y la entrevista, esas cosas, pero la idea es que no sé si les gustaría, te doy en 8, media hora de la tertulia que vayamos a dar, a escribir como esa declaración, como nos gustaría estas cosas, estas cosas, estas cosas. ¿A qué voy? A que como vamos a montar las planchas ahí en la web, puedan verlas, puedan decirle a sus compañeros que mire, nos van a tomar en cuenta, caigamos la próxima tertulia y construyamos esa pequeña propuesta, esa pequeña declaración para enviársela a ellos y que empecemos a discutir y a dialogar, ¿eh? Porque nosotros o los futuros nosotros vamos a ser los que lo editemos. Entonces no sé si les gustaría de hoy en 8 llegar acá, hablar un poco de eso y escribir algo, porque todo lo que está escrito queda. Entonces, y todos podemos firmar inclusive, sería chévere. ¿Les gustaría? Sí, ay, así. ¿Sí? Entonces veámonos de hoy en 8 en la próxima sesión que se llama Entre Proyecto y Realidad. Vamos a ver un documental de Santiago Calatrava, que es precisamente cómo es su proceso para llegar a construir técnicamente, ¿no? Sus propuestas arquitectónicas. Y ahí podríamos dedicarle media hora a escribir esto y entregárselo, pues se lo entregaríamos personalmente al profesor Naranjo y a los de AIA. ¿Listo? Entonces gracias por venir, síganos en Facebook, ahí estamos publicando todo y nada, gracias.